Entonces, es un gusto para mí eh, inaugurar, reanudar el coloquio con la participación de Jean-Philippe Van Dijen. Em, Muchas gracias por aceptar la invitación. Y nos va a hablar de Cubature Rules for Symmetric Functions. ¿M? Así que Eh, tratemos de sentirnos que estamos en un coloquio como los de siempre, pero ahora en forma remota, dentro de lo posible. Muchas gracias, Jean Felipe, por ok, favor. muchas gracias Leonardo por la invitación. Claro, es un tema que normalmente no puedo hablar mucho por ejemplo, en mi propia universidad, Cubature Rules, no es realmente lo que trabaja la gente en la Universidad de Talca. Entonces estoy feliz de poder hablar de este tema en el coloquio del Departamento de la Ingeniería Matemática de la Universidad de Concepción. Um, un polo fuerte de análisis numérico en Chile. Y bueno, yo no hago análisis numérico, entonces pido disculpas inmediatamente porque no soy realmente experto. Yo trabajo normalmente en matemática, más bien física matemática, pero de ahí surgen muchas preguntas y igual a veces con preguntas numéricas que queremos resolver también. Pero aquí no vamos a hablar de errores de aproximación y cosas así. Todas las fórmulas en esta charla van a ser aproximaciones exactas porque estamos integrando en espacios polinomiales solamente. Sería muy interesante llevar ese tema después y ver si las fórmulas que salen realmente calcular los errores y aproximar los errores. Sería muy interesante, pero es probable, no muy probable que yo lo voy a hacer. Bien, entonces el tema es que estoy interesado en calcular numéricamente ciertos integrales para funciones simétricas. ¿Sí? Entonces, eso es integración en varias variables, eso es obvio, pero las funciones son más bonitas que lo normal, ¿no? Porque son simétricas en la variable. Entonces, en grosso modo, los puntos principales de la presentación son que, bueno, el resultado principal es entonces una fórmula de tipo integración de Gauss-Chebyshev, una regla de cubatura para esa situación, pero en el caso de funciones simétricas en número arbitrario de variables. Eso es el resultado principal. Y aquí no voy a hablar de esto, pero realmente la contribución principal era un método que permite singularidades tipo polo fuera del dominio de integración, por supuesto, pero que igual se sienten esos polos, podrían estar cerca del dominio de integración. Entonces, lo que nosotros hicimos, y lo hice en colaboración con Erdal Emsys de la Universidad de Delft en Holanda, es permitir polos. Y eso es un análisis mucho más complicado. Entonces, aquí en la charla prefiero hablar solamente sobre funciones simétricas sin polos, que son polinomiales en este caso. Bien. Y bueno, el centro de la charla va a ser un truco para levantar fórmulas de cuadratura en el intervalo a reglas de cubatura para funciones simétricas. Entonces, eso es un truco bien simple y yo creo que podría ser útil en muchas situaciones. Entonces, eso es básicamente el mensaje principal hoy de la charla. Y luego lo voy a aplicar a ciertas integrales especiales, en el sentido que las medidas de la integración son especiales, que son medidas que son básicamente, provienen de grupos de Lie y son importantes en teoría de
matrices aleatorias. Entonces ahí surgen un montón de integrales que queremos calcular y entonces ese truco de levantar esa cuadratura a una cubatura voy a aplicar a este tipo de integrales, que son básicamente integrales de tipo Chebyshev, pero hay más variables. Bien, ahora los contenidos más precisos. Entonces, primero quiero hablar un poco sobre las medidas. Entonces, como dije, la medida, hay que pensar de integración que voy a ocupar, son básicamente la medida de Chebyshev, pero levantado a más variables. Y aquí es la densidad precisa. Entonces, aquí vemos un producto directo de la medida de Chebyshev. Esos épsilons son parámetros, pero pueden tener solamente el valor 0 y 1. Y entonces eso elige qué tipo de Chebyshev uno tiene, de primer tipo, de segundo tipo, tercero, cuarto. Hay aquí 4 posibilidades para poner aquí un 0 o un 1. Y conviene aquí también normalizar adecuadamente en ese caso. Y todo eso está multiplicado por un determinante de Van der Monden al cuadrado. ¿Sí? Entonces, eso es la medida y obviamente es invariante respecto a permutaciones de esas variables. Yo usé el chi en inglés, es porque eso en realidad son ángulos. Estoy pensando que esos son ángulos que indican los valores propios de matrices, por ejemplo, ortogonales o matrices simplécticas. Entonces, en el fondo estamos realmente integrando sobre un grupo de Lie, pero está completamente suprimido y todo está contenido aquí en esa densidad. Pero de ahí viene. Por ejemplo, si n es 1, entonces tienes la densidad de Chebyshev, estaríamos, dependiendo de la configuración de esos parámetros 0 y 1, integrando en torno de a lo largo de un círculo o a lo largo de un círculo en una esfera, y estaríamos interesados en funciones sobre la esfera, pero invariante las rotaciones respecto al eje Z, por ejemplo. Ahí aparecen ese tipo de medidas. Pero, bueno, como dije, aquí es todo en n variables, entonces son grupos ortogonales y grupos simplécticos de dimensión arbitraria. Aquí la dimensión del grupo está relacionada al número de variables, así, de esta manera. Y si es simpléctico, en realidad cambiamos al cuerpo de cuaterniones y obtenemos igual ese tipo de densidades. Bien, entonces, como esas densidades tienen su origen tan fundamental, aparecen un montón de aplicaciones y entre otras en teoría de matrices aleatorias. Si tú tomas una matriz ortogonal y lo elige aleatoriamente, los valores propios son, por supuesto, variables en el círculo unitario y esos ángulos de esas variables son distribuidos de esta manera, con esa densidad. Bueno, eso es todo. Ya dije demasiado sobre la densidad, pero es algo natural. Y yo quiero entonces integrar respecto a esa densidad polinomios en esos cosenos de los ángulos. Eso también. Y polinomios simétricos, es muy natural que sean simétricos porque los valores propios obviamente son invariantes de permutaciones, no importa, se puede reordenarlo y obtienes también, siguen siendo valores propios. Bien, entonces, a raíz de aplicaciones, entonces hay demanda para esquemas numéricos para poder calcular funciones simétricas respecto a esas densidades, que se llaman densidades de Jacobi. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿cómo quiero hacerlo? Aquí viene la joya de la charla. Si no le interesa nada el tema de análisis numérico y qué sé yo, igual aquí hay algo interesante. Hay una fórmula súper antigua del año 1853 que es súper bonita y súper útil. Hay personas que han hecho toda una carrera en torno de esa fórmula.
y se aplica constantemente en teoría de probabilidades, en teoría de matrices aleatorias, y en mi área, que es sistemas integrales en física matemática, también se ocupa cada rato. ¿Y qué es la fórmula? Bueno, si yo tengo n funciones, aquí f1 a fn, yo puedo en una variable solamente, entonces estoy suponiendo que son integrales n al cuadrado, y en un intervalo, y el intervalo puede ser infinito o semi-infinito, me da lo mismo, ¿sí? Entonces es súper general. Y si yo tengo así n funciones, yo puedo antisimetrizarlo, ponerlo en el determinante y construir así una función en n variables que es antisimétrica en esos. En física eso se llama determinante de Slater. Se ocupa en mecánica cuántica para construir funciones de onda fermiónica. Bueno, ya. La cosa es muy natural. Entonces, ahora tengo la siguiente pregunta. Si yo tengo esos n funciones y lo voy a antisimetrizar así, y tengo n otros también antisimetrizados, y quiero calcular el producto interno respecto a la medida del producto del espacio de Hilbert detrás. ¿Sí? Muy natural la pregunta. Y la respuesta es, eso puedes calcular de la siguiente manera. Puedes calcular todos los productos internos en una variable entre sus funciones, ponerlo como elementos en una matriz n por n, calcular el determinante, y eso va a dar ese producto interior. Ojo, aquí tenemos una integral en n variables, y aquí tenemos una integral solamente en una variable. Y esta integral aquí no es separable, digamos, en n variables. Si bien tenemos ese producto aquí no es un producto, es un producto, una suma de productos. Y ya, es por eso que la cuestión también funciona. Entonces, aquí está. Eso se llama la fórmula de Andreev. Entonces, de 1853 más o menos. Hay un poco de duda aquí sobre la historia, pero esa es la fórmula. Y yo, que nací como más de un siglo después, mucho más, para poder competir con esa fórmula, todavía siento cierto celo de que Andreev encontró esa fórmula porque es tan bonita y resulta entonces tan útil en aplicaciones. Se ocupan cada rato. Entonces, ese es el mensaje. Si no le interesa nada de esa charla, esa fórmula sí. Podría servir alguna vez en la vida. ¿Sí? Y podemos hacerlo con integración continua, pero también en un espacio discreto. Si tengo medidas discretas, qué sé yo, la misma fórmula también vale. Y aquí, entonces, tengo producto interno discreto y tengo funciones que viven sobre un reticulado y voy a antisimetrizar. Ojo, tengo que tener más nodos que funciones, porque si no, antisimetrizando aquí obtengo siempre cero, porque necesariamente va a tomar evaluarse en el mismo nodo dos funciones diferentes. Entonces ahí el determinante va a ser cero. Y entonces eso no es interesante. Hay que tener más nodos que funciones, si no esta fórmula es en el caso discreto no tiene ninguna información útil. Bien, y esta fórmula a propósito es equivalente, se puede reformular en términos del teorema clásico de Cauchy-Binet. ¿Sí? Eso se puede reformular en términos de producto de dos determinantes de una matriz con su adjunta y expandirlo en los subdeterminantes. Hay una fórmula de Cauchy-Binet, súper clásico, súper conocido, es equivalente a la fórmula de Andreev en el caso de medida discreta. Entonces, también es una fórmula realmente poderosa. Bien, ¿y qué es la idea ahora que voy a hacer? Voy a tomar esa fórmula, voy aquí a volver. Yo quiero aproximar este integral con un método de cubatura y para eso voy a aproximar esos integrales aquí con una manera de cuadratura. Entonces aquí voy a hacer cuadratura y voy a ver cómo se traduce acá. Eso es en el fondo todo. Y resulta súper poderoso. Entonces, vamos a empezar con una regla de cuadratura. Cualquier regla, entonces estoy
tengo una función, estoy integrando respecto a un peso y lo voy a aproximar en m+1 nodos. ¿Sí? Evaluaciones en m+1 nodos. Aquí están los nodos y aquí están los pesos. Súper general. Puede ser una regla positiva, puede ser de un grado de exactitud, cierto grado. Es súper general aquí. Obviamente, lo mejor sería tener una fórmula de Gauss, donde el grado de exactitud sería 2m+1, si m aquí, si el número de nodos es m+1. Por eso aparece +1 y no -1, porque mi cantidad de nodos es m+1. Y esos nodos estarían exactamente en las raíces del polinomio ortogonal de grado m+1 respecto a este peso. Es teoría clásica, todos sabemos, y ustedes saben, la mayoría, mucho mejor que yo incluso. Pero por eso al tiro hago un poco cambio, para no dejar tanta desventaja. Entonces, yo permito cualquier regla de cuadratura. Por ejemplo, también los nodos pueden estar en el borde. Ahí tiene el grado, se llama integración de Radal. Si está en un borde, entonces el grado de exactitud tiene que disminuir un poco. O los dos en los bordes, eso se llama, ahora se me olvidó, pero ahí el grado de exactitud máxima, digamos, baja de nuevo. Lo único que yo voy a suponer, entonces, cualquier regla que tiene un grado de exactitud, una distancia, digamos, respecto al valor de Gauss, que es constante, que no depende del número de nodos. ¿Sí? Eso voy a suponer. Eso sí necesito suponer. Entonces, si tiene una distancia 2 respecto a Gauss, entonces que sea 2 siempre, independiente, el crecimiento tiene que ser lo mismo que Gauss respecto a cantidad de nodos. Bueno, y ahora voy a usar ese truquito que expliqué y voy a ver cómo se ve la fórmula de cubatura que sale para funciones simétricas si yo voy a aplicar ese truco de convertir la integral multivariable a una integral univariable usando la fórmula de Andreev. ¿Sí? Aquí está el resultado. Yo puedo aproximar la integral de un polinomio simétrico en las variables respecto a la medida. ¿Qué es la medida de integración? Es el producto n veces de la medida en una variable multiplicado por el Vandermonde. Eso es la medida con cual estoy integrando aquí en n variables. Y entonces la cubatura dice que tengo que tomar la función y evaluar en estos nodos. Voy a decir un poquito más sobre los nodos pronto. Y aquí multiplicando por los pesos de Christoffel, que dicen con qué peso tengo que pesar cada evaluación de función en los diferentes nodos. Aquí está el peso de Christoffel, escrito completamente en términos de peso de Christoffel de la regla de cuadratura. Es básicamente un producto directo, pero aquí aparecen los puntos un poco sutiles, y aquí hay ese mismo Vandermonde que aparece aquí también en la medida continua. ¿Sí? Entonces, todo bastante natural, pero tengo que decir más sobre los nodos. Los nodos están, ¿cómo se dice eso? Ya en inglés es labeled. Entonces, los nodos, el índice de los nodos son particiones, eso quiere decir. ¿Sí? Particiones. Y eso es porque aquí estamos integrando sobre funciones simétricas, entonces podemos en realidad reducir a un dominio fundamental, y eso sería al nivel discreto el dominio fundamental. Entonces, naturalmente aparece una partición, números no negativos ordenados, no superando, por supuesto, el número de nodos aquí. Y entonces, cada nodo, el número de nodos en una variable. Entonces, cada nodo está aquí
el índice del nodo es una partición. Yo voy a sumar sobre todas las particiones aquí y así aproximar la integral. Y los pesos entonces son los pesos en una variable, pero evaluado en los coordenados del nodo un poco trasladado. Entonces es un poco sutil, pero eso es la fórmula que sale si yo hago ese truco. Y el grado de exactitud es el mismo grado menos, entonces, el grado de exactitud de la curvatura es el mismo del grado de la cuadratura. Ahora, ¿qué significa grado en más variables para mí? Como son funciones simétricas, tiene el mismo grado en cada variable y entonces yo digo, el grado del polinomio simétrico que yo ocupo aquí es el grado que tiene en todas las variables. No es el grado total, es el grado en x1, pero es el mismo que el grado en x2 y así. Entonces, tomando ese grado, el grado para el cual esa fórmula es exacto es hasta polinomios simétricos de grado 2m más 1 menos delta si la cuadratura tenía esa exactitud. Bien. Aquí es una idea de la demostración, lo voy a saltar un poco porque ya estoy hablando demasiado, pero la idea es verificar esa fórmula solamente para la base de los polinomios de Schur. Y es muy fácil porque en polinomios de Schur aparece aquí un Van der Monde, se va a cancelar en la medida y ahí puedo aplicar Andreev y obtengo algo discreto y después volver de nuevo con Cauchy-Binet en el fondo para escribir eso en la forma como está escrito aquí. Bien, ya, muy rápido. El mensaje es que no es difícil y que realmente funciona muy bien y para una cantidad grande de cuadratura. Esta fórmula aquí no es nueva. Para integración de Gauss ya se conocía, es un artículo de Behrens, Schmidt y Xu, pero solamente ellos usan teoría de polinomios ortogonales en más variables y solamente la demostración ahí funciona para el caso de integración de Gauss o casi Gauss, como por ejemplo Radal. Pero esa demostración aquí, que es porque no requiere nada, mucho más corto y para una clase de cuadraturas mucho más amplia, ¿sí? Entonces, pero la fórmula en sí se conocía, pero aquí entonces hay una explicación muy fácil por qué esa fórmula funciona tan bien. Sin tener que hacer teoría de polinomios más variables, que en el fondo no interesa a mucha gente si quieren simplemente calcular la integral. Y bien, ok. Ahora voy a aplicar esa fórmula empezando con las medidas de Chebyshev. Entonces aquí está la medida de Chebyshev. Obvio que esa es una medida importante porque vienen de esos grupos de Lie. Y por lo tanto aparecen como no sé cuántas aplicaciones. Aquí están los valores de esos parámetros para distinguir los diferentes tipos de Chebyshev. Y entonces, dependiendo si esos valores son 1 o 0, puede haber nodos en el borde o no. En el caso que los dos parámetros son igual a 1, no hay nodos en el borde, pero aquí si son igual a 0, puede haber nodos en el borde. Bien. Aquí está la fórmula de cuadratura. Es simplemente tipín Gauss, pero podría ser raro también. Y entonces tomo los polinomios de Chebyshev y después voy a decir un poco más en detalle cuál cuadratura hay aquí, pero aquí adentro están simplemente la cuadratura de Gauss que corresponde a esos cuatro polinomios de Chebyshev, cuatro tipos de polinomios de Chebyshev, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuadratura voy a usar. Entonces, los nodos son los de Chebyshev y los pesos son los de Chebyshev, y esos son muy fáciles. Entonces, aquí voy a recordar los nodos, aquí están los nodos, y eso depende, por supuesto, de esos parámetros epsilon que pueden ser 0 y 1. Ahora,
tengo también parámetros con un tilde, y eso es porque quiero tratar el intervalo de manera completamente simétrica. Entonces, en el fondo, la condición de borde del laplaciano que puse en 0 para tener los diferentes Chebyshev, la misma condición, la misma variedad de condiciones también pongo en el otro borde, y por eso tengo más tipos. No todos son Gauss, pero son cerca de Gauss, la fórmula de cuadratura de ese tipo. ¿Sí? Eso es un poco para los expertos quizás, pero eso explica que tengo también más esos parámetros 0 y 1 también que provienen del otro borde. Entonces hay con un más y hay con un menos, dependiendo de... No, perdón, hay con un tilde y sin un tilde, dependiendo en qué borde estamos. Bien, y aquí están los pesos. Aquí se ve a veces un salto, y eso es porque el nodo está en el borde. ¿Sí? Entonces puede estar en 0, en ese borde, o en M, el otro borde. Y el grado de exactitud es, bueno, si esos tildes siempre son 1, es Gauss. Y si 1 es 0, obtenemos Radau. Y si los dos son 0, obtenemos, ya todavía no se me acuerdo, es una vergüenza porque es un matemático holandés, pero con nombre italiano. Lobato. Ya, gracias. Lobato, sí, exacto. Bien, es la calentura de la charla que me hizo olvidar eso. Bien, entonces eso es la cuadratura, y es interesante que las relaciones de ortogonalidad de los polinomios que hay ahí detrás, que corresponden a esas cuadraturas, son exactamente, expresan la ortogonalidad de la matriz de la transformación discreto de coseno y discreto de seno. Entonces, la ortogonalidad que hay aquí detrás de este método numérico es simplemente la ortogonalidad de la matriz discreta de transformación coseno o seno. Y aquí está una tabla que dice cómo hay que elegir los parámetros. Tengo aquí 4 que pueden ser 0, 1. Entonces tengo 16 tipos de transformadas de coseno y seno y discretas, y son súper conocidos, súper importantes. Bueno, esa integración entonces es bueno para ese tipo de transformaciones. Entonces, es una cuadratura muy buena para analizar señales y cosas así. ¿Sí? Ahí está la importancia en la práctica. Pero bueno, aquí es solamente un comentario que ahí ese tipo de integrales discretas o ese tipo de análisis discreto, entonces es donde ese tipo de transformada es empleado. Bien, estamos ya llegando al final. Aquí está entonces el resultado. Entonces, si yo hago el truco y levanto la cuadratura a una cubatura, obtengo la siguiente fórmula. Yo puedo integrar cualquier función simétrica en coseno xi. Eso significa que es una abreviación de esto. Entonces, es una función simétrica en estos n variables, y integro respecto a ese pedido que era básicamente producto directo de los Chebyshev con el Van der Monden cuadrado, esa distribución de Jacobi. Si quiero calcular integrales así, tiene un montón de aplicaciones. Eso es un buen método para aproximar esos integrales. Aquí está la fórmula de cubatura, y esos nodos son simplemente los nodos que provienen de la cuadratura, pero organizados así en términos de las particiones. Y el peso es muy simple en este caso porque tenemos Chebyshev, entonces solamente puede haber saltos ahí en los bordes, pero básicamente los pesos son constantes, solamente pues, cuando saltan en los bordes con potencia aquí al medio. Entonces, esa es la fórmula de cubatura que uno obtiene así, levantando esa cuadratura muy conocida en una variable. Bien, eso era lo que yo quería decir, pero
esta fórmula tampoco es nuevo, hay gente que ha estudiado eso también con polinomios ortogonales de manera muy complicada. Aquí sale así súper fácil. Pero quiero destacar que eso no era la contribución mayor del artículo que escribimos. En realidad nosotros generalizamos todas esas fórmulas al caso donde hay polos, y ahí no hay que usar polinomios de Chebyshev, sino polinomios de Bernstein, Segal, y todo es mucho más complejo técnicamente, y eso es todo nuevo, pero así podemos entonces integrar funciones que no son solamente funciones simétricas, pero pueden tener polos en los planos perpendiculares a los coordenadas, ¿sí? Entonces, eso era realmente el aporte de verdad, pero presenté solamente el caso más sencillo en una manera, eso sí, novedosa incluso para este caso. Aquí están las referencias principales. Esos son sobre esa cubatura para funciones racionales respecto a esas medidas de Jacobi. Dos artículos aquí. Aquí un artículo de cuadratura basado en polinomios de Bernstein-Segal, pero tratando los dos bordes del intervalo de manera simétrica. Entonces tenemos parámetros a ambos lados de esos intervalos manejando los nodos. Y aquí hay poco otra literatura que está relacionado, pero que ocupa diferentes métodos y no llega al caso que realmente nosotros estudiamos, la cobertura con singularidades. Bien, muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Jean-Philippe. Ahora, si alguien de la audiencia quisiera preguntar algo o hacer un comentario. Sí, una pregunta súper inocente. ¿Hay algunas generalizaciones más o menos directas o cuál es el trabajo a futuro para seguir en o el siguiente paso de este trabajo? Sí, yo creo que yo estoy más o menos un poco listo, aunque porque yo hice lo que quería hacer, pero yo, desde el punto de vista de teoría de grupos de Lie, hay una generalización porque yo solamente traté aquí lo que se llama los grupos clásicos. Si yo también quiero poder integrar sobre grupos de Lie arbitrarios, tendría que generalizar eso, y eso no es tan difícil, pero no puedo ocupar ese truco de Andreev. Entonces, eso funciona solamente para los grupos clásicos. Entonces, por eso es una teoría mucho más bonita y lo otro sería más complicado. No sé si lo voy a hacer porque yo creo que hay poca demanda para ese tipo de integrales todavía. Entonces, no sería el momento. Lo que, desde el punto de vista análisis numérico, a mí me parece muy interesante porque lo único que yo puedo aportar es que la regla de cubatura es exacto para polinomios o para funciones racionales con ciertos polos y denominadores hasta cierto grado. Eso puedo aportar. Yo puedo indicar el grado para cual esa fórmula es exacta. Y también puedo especificar la estructura de los polos. Son polos preescritos, no son polos... en realidad todo el método depende de dónde están los polos. Entonces, eso puedo aportar, pero lo que realmente interesa, me imagino, pero yo no tengo las herramientas, es ¿qué pasa si no vamos a integrar sobre polinomios, pero funciones simétricas más generales? Queremos saber qué tal el error. Yo me imagino que Andrea puede ayudar un montón para reducir ese problema al caso de cuadratura. Sería súper interesante llevar eso a cabo. Por mi iniciativa propia creo que no lo voy a hacer, pero si hay alguien que le interesa y quiere, ahí estoy abierto a meterme también. Pero no es algo que yo naturalmente haría, pero yo creo que es súper interesante ver los errores de aproximación
en caso de integrar funciones más generales que solamente polinomios. Eso sería para mí el paso próximo más natural. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, igual quisiera preguntar algo más del lado de... que me parece bien interesante, ¿no? Este tipo de cuadraturas para funciones con cierta simetría. Sí. Con Gonzalo, que trabaja conmigo, también nos han aparecido. No esta simetría, pero otras, ¿no? Y uno puede hacer métodos especializados para estos casos. Y me llama la atención que tú dices que funciona para la función, para el polinomio de varias variables, el grado es parcial, o sea, para cada, y puede ser el mismo grado para cada variable. Es decir, como las funciones son simétricas, necesariamente tiene el mismo grado en todas las variables. Y entonces ese es el concepto de grado que yo ocupo. La gente en funciones simétricas normalmente ocupan para el grado del polinomio es el grado total. Entonces es en el fondo la suma de la partición del monomial más grande que aparece en la expansión. Y eso no es el concepto grado correcto para indicar el grado de exactitud de la fórmula. Entonces, por eso puse tanta énfasis, porque si no, uno se puede confundir un montón, porque no es el concepto de grado común y corriente que normalmente se ocupa, pero sí es el concepto de grado natural aquí. Súper. Sí, pero todas las variables tienen el mismo grado. Es decir, no todos los términos si tú escribes el polinomio, obviamente va a haber muchos grados diferentes, pero el máximo grado en cada variable es lo mismo porque la función es simétrica. Y la cantidad en la cubatura multidimensional, ¿cómo es que crece la cantidad de nodos a medida que crece este parámetro m? El parámetro m tiene que ver con la cantidad de nodos unidimensionales. Sí, exacto, sí. No, eso es una súper buena pregunta. Yo debería haberlo dicho, pero se me olvidó. Entonces, gracias. Pero aquí están los índices de los nodos, ¿cierto? Entonces, simplemente la cantidad de nodos es la cantidad de particiones de ese tipo que hay. Es más o menos m más n binomio de m más n y n abajo. Quizás más uno. Y entonces, si delta es 0, eso significa que esa cubatura en el sentido de cubaturas es gaussiano. Es el número mínimo de evaluaciones para llegar a ese grado de exactitud. Entonces, si la cuadratura era gaussiana, la cubatura también. ¿Sí? Pero es óptimo en ese sentido. Y en más variables, en cierta manera, también es óptimo porque tú mantienes el grado que tenía de la cuadratura. Obviamente no va a mejorar si va a convertirlo en cobertura, no mágicamente de algo no gaussiano va a ser gaussiano. Pero si aquí fue de grado máximo Radau, aquí también va a ser en ese sentido de grado máximo. Sí, entonces en ese sentido son tienen buen comportamiento. Pero no sé sobre los errores. Eso me gustaría saberlo. Pero yo creo que con Andreev es abordable y sería novedoso. Porque, como dije, no todos saben Andreev y quienes saben Andreev a veces han hecho toda su carrera sobre eso. Yo no particularmente, pero aquí lo puedo usar. Entonces, si alguien está interesado, ahí también estoy interesado. Súper. Ok. Si alguien tiene otro comentario, ¿qué tiene que hacer ahora? Bueno, entonces, si no, muchas gracias, Jean-Philippe, por tu interesante charla.
ahora te aplaudiríamos, pero... Sí. Ya, muchas gracias de todas maneras. Bueno.